¿Qué tal? Sean bienvenidos de vuelta a su canal. Quiero agradecerles que nos estén visitando. Para los que son nuevos, que se suscriban, que se queden hasta el final, porque les garantizo que este es el video más completo que vas a tener para aprender a programar Arduino, ya que te voy a explicar las estructuras de control en un solo video. Además, hasta el final vamos a hacer una pequeña práctica con el encendido de un LED. Además, si no has visto, esto es un curso de Arduino donde yo ya tengo algunas clases subidas en mi canal y voy a seguir subiendo clases cada semana. Así que quédate, suscríbete, agrega a tus playlists favoritas nuestro curso de Arduino. Esta es la clase número 6 de este curso. Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a hablar desde el ciclo for, ciclo while y bueno, vamos a ver el ejemplo práctico al final del video. Vamos a empezar con el ciclo for. El ciclo for es una estructura de control dentro de Arduino que nos va a permitir ejecutar el bloque de código un número de veces específico. Por ejemplo, el ciclo for pues es ideal para repetir bloques de números un determinado número de veces. Además está compuesto por una inicialización, una condición y una actualización. Además es útil para tareas pues que son repetitivas. Y bueno, para entenderlo mejor, aquí tenemos la estructura, el esqueleto del ciclo for, donde bueno, vamos a tener una inicialización, vamos a tener una condición, un incremento o decremento dependiendo del caso, y el bloque de código que se va a estar ejecutando durante esa condición. Y bueno, más práctico, tenemos el encendido de un LED. Aquí bueno, pues nosotros vamos a declarar el pin 13 como salida, y aquí vamos a hacer dentro del void loop, vamos a colocar nuestro for, vamos a poner nuestra inicialización, la condición que se va a cumplir, y bueno, en este caso nosotros estamos determinando que se va a repetir 10 veces. Durante 10 veces vamos a tener nuestro LED 13 en alto, vamos a esperar medio segundo y se va a apagar, después medio segundo y después de 2 segundos vamos a repetir dicho proceso. Ahora vamos con la siguiente. En este caso, bueno, vamos a hablar del while y el do while, aunque son pues básicamente lo mismo, es una pequeña variación entre ambos. Tanto el bucle while como el do while pues son estructuras de control, eso ya lo tenemos claro, y nos van a permitir repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. En este caso, bueno, por ejemplo, si nosotros utilizamos el while, en este caso, bueno, la estructura básica es una condición y el bloque de código a ejecutar. En este caso, ¿cuál es la característica? Que evalúa la condición antes de ejecutar, y si la condición es verdadera, bueno, pues se va a ejecutar. Si es falsa, pues obviamente no va a pasar nada. En el caso del do while, nosotros vamos a poder determinar que la ejecución se realice por lo menos una vez. Es decir, que por lo menos una vez se va a ejecutar la condición. Después nosotros podemos determinar si va a ser verdadera o si es falsa, bueno, no se va a cumplir ninguna acción. Y bueno, pues aquí está, miren, esta es la estructura. Aquí nosotros colocamos nuestra ecuación, nuestra condición, lo que queramos dentro de nuestro bloque de código a ejecutar. Cerramos el corchete y de esa manera es como va a funcionar esta estructura. Y bueno, ahora vamos a explicar el ciclo break y continue. Aquí destacar que son declaraciones de control dentro del flujo para bucles como for, while y do while, es decir, que no son estructuras de control como tal, son complementos para dichas estructuras. Por ejemplo, hay ocasiones en las que requerimos hacer algún movimiento o simplificación de algún código, podemos utilizar el break, donde el break tiene la condición de poder terminar un bucle antes, de forma inmediata, cuando nosotros lo determinemos, o de determinarlo antes de que el bucle se complete. Bueno, ahora vamos a hablar del continue. El continue salta el resto del código dentro de una iteración dentro del bucle y continúa con la siguiente iteración. Es decir que por ejemplo nosotros podemos saltar utilizando por ejemplo la misma estructura del ciclo for. Nosotros podemos declarar que si nuestra variable i llega igual a 5, nosotros podemos decir que se salte el resto del código y pase a la siguiente estructura. En este caso, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que break nos permite salir del bucle y continue nos permite saltar una sección del bucle. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras else y else if. Estas provienen del condicional if, es decir, que siempre que utilicemos un if nosotros podemos hacer el empleo del else y el else if.
¿Cuál es su principal diferencia? Bueno, cuando solamente utilizamos else, decimos que pues no tiene una condición asociada como tal, solamente se ejecuta si nuestra condición if no es verdadera. Si es falsa, se ejecutará el else. Además, captura todos los casos no cubiertos por la condición que nosotros declaremos con el if. En cambio, cuando utilizamos el else if, en este caso, nosotros podemos asociar una condición propia. En este caso, bueno, para cada else if nosotros podemos asociar dicha condición. Mientras que al utilizar el else únicamente se evalúan todos los casos no posibles. Además permite pues agregar múltiples niveles de evaluación condicional. Ahora vamos a hablar de la estructura switch y case. Dentro de la programación Arduino, este es uno de mis favoritos, ya que nos permite seleccionar y ejecutar diferentes bloques de código según el valor de nuestra variable o expresión. En este caso, bueno, el break es una parte fundamental dentro de esta estructura que nos va a permitir evitar las caídas. Por otro caso, el default es opcional, pero pues también es recomendable para manejar casos inesperados. Es decir, que nosotros podemos tener diferentes opciones o diferentes bloques de código, y nosotros, dependiendo un valor que nosotros asignemos, podemos hacer que se ejecute únicamente esa función, ese bloque de código. Y con el default vamos a poder permitir que en casos inesperados o caso de que no se cumpla ninguna de estas variables, se ejecute una cierta acción, por ejemplo un retorno o algo por el estilo. En Arduino tenemos dos comandos que nos permiten controlar el flujo de nuestro programa. Tienen diferente propósito y diferente función, pero nos van a permitir controlar de alguna manera el flujo. Por ejemplo, el return se va a utilizar para salir de una función y opcionalmente devolver a un valor donde se llamó la función. Esto es similar como el break, pero con una condición que nos va a permitir mandar o retornar a un punto específico del bucle. En cambio, el goto nos va a permitir saltar una parte específica del código etiquetada. Por ejemplo, tiene similitud con el continue, con la condición que nosotros vamos a poder saltar el código, pero hasta donde nosotros hayamos puesto nuestra etiqueta. En este caso, bueno, pues yo aquí lo tengo como etiqueta, tú le puedes poner el nombre que quieras y saltas directamente a esa parte. Así de interesante es la programación de Arduino. Y bueno, vamos a hacer nuestra práctica, una práctica muy sencillita para el encendido de un LED, para el cual vamos a utilizar este programita que se llama FreeSync, el cual nos va a permitir simular de forma física nuestros proyectos. Y aquí es donde yo les voy a poder explicar cómo funciona la conexión que vamos a hacer para nuestro Arduino. Aquí vamos a hacer el encendido y apagado de un LED por medio de un push button. La idea es que nosotros apliquemos una estructura de control cualquiera de forma sencilla, práctica, y que ustedes vean que se puede aplicar en cosas muy sencillas y que a partir de ahí podemos brincar a cosas más complejas. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar nuestro Arduino, obviamente pues con su cable, un push button, dos resistencias. En este caso yo puse de 220, pero por ejemplo en este caso recomendaría de 1 kilo. La idea es que pues nosotros podamos proteger nuestro LED. Entonces les voy a explicar cómo funciona esto para que se entienda mucho mejor. Aquí tenemos, empezando con la alimentación, 5 volt que le vamos a enviar a nuestro push button en una de sus entradas, el cual nos va a permitir que cuando nosotros lo presionemos se cierre el circuito y fluya la corriente hasta la resistencia 2. ¿Ok? Pero al declarar el pin 2 como una entrada, nosotros tenemos que mandar los valores, ya sea un 1 o un 0, es decir, 5 volts o 0 volts. Por lo tanto es que ocupamos esta resistencia para que se cierre el circuito, para que tenga una entrada negativa. ¿Ok? El cual, bueno, pues como bien se menciona, va a ir hacia nuestra tierra, hasta nuestro GND de nuestro Arduino. Aquí otro cablecito que tenemos en color naranja va a ser nuestra salida. El 13 va a ser nuestra salida de nuestro LED. Para aquellos que pues no tengan un LED a la mano, pueden utilizar el pin 13, el cual tiene aquí un LED integrado a nuestro Arduino, y a partir de ahí pueden ver si funciona la práctica. Donde, bueno, puede entrar al positivo de nuestro LED, lo podemos distinguir porque el positivo es una patita más chiquita y aquí adentro tenemos una patita más grande, el cual nos va a indicar el negativo.
va hacia una resistencia porque bueno, pues tenemos que proteger nuestro LED, ya que trabaja en promedio, dependiendo del tipo de color, pues entre 1.5 hasta 3 o 5 volts, y pues por eso es que se ocupa una resistencia para protección del LED. Y nuevamente vamos a tierra, ¿ok? Así de sencillito. Aquí tenemos el esquemático donde tenemos nuestro Arduino con sus diferentes salidas, tenemos nuestro interruptor, tenemos nuestras dos resistencias, las cuales van a ir a tierra, y nuestro LED que viene de la salida 3. Ahora bueno, vamos a hacer la explicación del código que vamos a utilizar para esta práctica, donde nosotros vamos a declarar dos constantes. La primera es LED en el pin 13 y botón para el pin 2. Además de que vamos a crear un estado de cómo está nuestro botón, si está en alto o está en bajo. Dentro del void setup nosotros vamos a hacer la configuración de los pines para, bueno, como salidas, en este caso entradas o salidas. El pin mod LED output va a ser para que nuestro LED sea una salida, y botón lo vamos a declarar como input, donde declaramos que es una entrada. Dentro de la estructura del programa nosotros vamos a leer el estado, es decir, que si nuestro botón está encendido o está apagado. Y bueno, para eso utilizamos el digital read, y después vamos a utilizar la condicional if, en este caso si el estado, en este caso, bueno, si nuestro botón está en 1, es decir, que el botón está presionado, vamos a utilizar el ciclo for para que por 5 veces parpadee nuestro LED. Y bueno, voy a conectar el cable a la computadora, se va a sonar, ahí está, y en automático, como nosotros ya hicimos la vinculación de nuestra placa, ya por defecto nos arroja que estamos al COM3 y es un Arduino 1. Ya una vez cargado el programa, nosotros podemos presionar el botón para ver si realmente está haciendo los cambios que nosotros queremos. En este caso yo aprieto el botón, se va a mantener encendido un segundo y va a hacer el ciclo por 5 veces. Ahí podemos ver que se cumplió la función, el ciclo for está correcto y el if también, es decir, que cuando nosotros esté en 1 va a encender, va a apagar y así va a estar. Como pueden ver, pues está muy sencillita la práctica. El código a lo mejor está un poquito complicado, a lo mejor un poquito grande por la situación de los comentarios. Y recuerda que para ser un buen programador de Arduino no se necesitan muchos materiales ni muchas herramientas, solo se necesita un poco de conocimiento y mucha creatividad. Así que nos vemos la próxima, espero que os haya gustado. Si es así, suscríbanse, compartan, denle like, y bueno, que eso me ayuda bastante para que el canal pues, cada día se posicione más. No siempre subo video cada semana, pero trato de ser constante, ya que tengo pues otras, tengo más chambita. Y bueno, voy a tratar de ser más constante en las clases para que cada semana tengamos un videíto. Además voy a empezar a meter otra clase de cosas. Voy a empezar a meter otro tipo de cursos. Y bueno, así que... Y bueno, nos vemos la próxima. Chao.